Yesenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El Ejecutivo envió a la Asamblea 2 reformas legales económicas el pasado 16 de abril de 2020. La mayor parte de atención la acaparó el proyecto de ley humanitaria, porque incluye propuestas como aportes de trabajadores para un fondo humanitario por la emergencia del COVID-19 y cambios laborales. Sin embargo, el segundo proyecto también es clave para la economía del país. Se trata de un proyecto de ley para el ordenamiento de las finanzas públicas, el cual ya fue aprobado en un primer informe, un documento que contiene 47 artículos. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional lo presentó este lunes 27 de abril y será debatido por el Pleno del Legislativo este viernes 1 de mayo del 2020. Entre las propuestas de ley para el ordenamiento de finanzas públicas se puede destacar un seguro para afrontar la volatilidad del precio del petróleo. La independencia de la seguridad podría estar en discusión. Más control en los cambios presupuestarios. Un fondo para cuidar el equilibrio en el presupuesto y límites al endeudamiento. Pichincha Universal. 8:14 minutos. Les saludamos cordialmente al asambleísta Liceo Azuero. La comisión, evidentemente en la Asamblea Nacional, analiza este aspecto de suma trascendencia que ha tenido cuestionamientos, ha tenido obviamente polémica. Cuestionamientos en el sentido de que ya esta ley fue rechazada en noviembre porque prácticamente contiene el mismo articulado con algunas modificaciones y otra vez es puesta a consideración de la Asamblea. Evidentemente la Asamblea, me imagino yo, habrá hecho las observaciones y las correcciones que crean que son del caso, pero yo me quiero referir en específico, asambleísta Suero, al último aspecto que topamos en la introducción, el tema del manejo de la deuda. ¿Cómo se está planteando desde la Asamblea, bajo el análisis y sobre la propuesta del Ejecutivo, que debe ser ese manejo? Obviamente hay muchas posiciones, ¿no? Moratoria, no pago, renegociación, etcétera. ¿Cuál creen ustedes que es el mecanismo más viable? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a todos ustedes y a los que nos escuchan. Definitivamente el tema de la deuda externa está limitada por la Constitución. Se establece un parámetro de que no debe superar el 40% del Producto Interno Bruto. Y eso lamentablemente, al parecer, habría superado. Pero las circunstancias actuales en las que se encuentra la economía nacional, sin la posibilidad de contar con un ahorro que en cualquier país del mundo se debe tener para afrontar estas consecuencias, con un riesgo país elevado, con muy pocas probabilidades de captar recursos de las multilaterales, obviamente hay que ser muy recursivo, muy imaginativo, y la Asamblea no es la responsable de estas circunstancias. La Asamblea, por el contrario, permanentemente perurgió al régimen de que debe necesariamente reducir el aparato del Estado, reinventar la administración pública. Se veía venir efectos negativos en la economía nacional y la gente no se tomaron los correctivos. Hay una serie de elementos que necesariamente debieron tomarse en cuenta. Por ejemplo, la renegociación de los contratos petroleros que nos permiten o nos hacen a nosotros responsables contractualmente de responderles a las empresas privadas con una base económica por cada barril de crudo producido. Eso estaba bien cuando el precio del barril de crudo era realmente elevado, pero en todo caso se dijeron mentiras que no son reales. Cuando usted entra en un negocio, lo ideal para quienes algo hacemos o hemos hecho de empresa privada es que se compartan de alguna manera los riesgos con los beneficios. Entonces, estas modalidades contractuales han sido lesivas y debieron, si se dice de que había un mal manejo contractual sobre este tema, lo ideal hubiera sido que, ni bien ingresado el nuevo régimen, debió iniciar este proceso de renegociación, porque ahora
No nos ha contestado el ministro de Finanzas, no me ha dicho, por ejemplo, cuando yo le pregunté, ustedes díganos cuánto le debemos a las empresas privadas. Muchos, de manera ponderada, dicen que estamos debiendo sobre los 400 millones de dólares. Como el precio del barril de crudo está bajo, vamos a pagar con más crudo porque liquidez no tenemos. Ese es un escenario. Un segundo escenario que es importante era un reperfilamiento de la deuda externa en los momentos más oportunos. En este momento, en este preciso instante, cuando la economía mundial entra en un proceso de recesión, porque todos los países del mundo tienen este problema y obligatoriamente cada quien tiene que buscar resolver su problema interno para luego poder salir al escenario internacional. Un tercer elemento que se ha debatido, que yo creo que es fundamental, es el de buscar que los países más ricos o la banca multilateral pueda establecer un fondo, como lo ha planteado Cardoso y Lagos, con tasas de interés prácticamente mínimas para impedir el quiebre social, económico de los países en vías de desarrollo que han tenido lamentablemente un manejo inadecuado de su economía, muy a pesar de que tuvimos tiempos de bonanza, tiempos de bonanza económica y que definitivamente no se les aprovechó. Pero ese es el Ecuador. El Ecuador tiene estas características no de ahora, de siempre, y parecería que el ecuatoriano promedio no maduramos respecto de los temas que mañana más tarde van a tener incidencia en la vida económica, social de nuestras familias. Y hoy estamos abocados a hacer esfuerzos tremendamente importantes y ser muy imaginativos para procurar soluciones en este campo. Y con esto voy a terminar. Un cuarto elemento que la bancada y yo personalmente lo he planteado. Se dice, o a confesión de parte, relevo de prueba se podría decir, la banca en meses anteriores, la banca nacional, dice que se encuentra muy sólida. Y efectivamente, de los vaivenes de la economía, en estos últimos 13 años, la que mejor escenario positivo tiene ha sido la banca. La banca que tiene tasas de interés que impiden emprendimientos con éxito, porque tenemos países como Colombia, como Perú, que tienen monedas devaluables y es difícil competir contra ellos. Tenemos nosotros además un sueldo, un salario que pagamos a nuestros trabajadores con dólares, moneda que no la tenemos. Entonces, en este momento, el planteamiento mío y de la bancada es de que usemos el oro sólido, el oro, las reservas de oro que reposan en el Banco Central, para que estos garanticen la emisión de bonos que deben ser adquiridos por la banca, para que nos entreguen alrededor de 5.000 millones de dólares de los 12.000, con tasas de interés sumamente reducidos. Y concomitantemente con esto, permitamos el ingreso de la banca internacional que puede entregar, para generar una suerte de competencia adecuada, que puede entregar con tasas de interés a los que hacemos actividad privada. Yo soy uno de ellos, a los que permitimos que se genere el empleo, que se generen impuestos, que se genere el progreso. Tradicionalmente en el mundo, el Estado lo que debe ser es un ente controlador, no inversor. Tan es así que en estos tiempos hemos visto el colapso de empresas como TAME, por ejemplo. TAME tiene una deuda inmensa, apenas opera con 5 aviones o 6 de una flota que inicialmente era de 15 o 16 y sigue manteniendo los mismos costos operativos. ¿A qué cabeza se le puede ocurrir de que hay que mantener empresas que lo único que le acarrean son pérdidas y que tenemos que pagar los ecuatorianos esas pérdidas, esos déficits que podrían ser utilizados de manera adecuada en el ámbito social? La redistribución de la riqueza en el país nunca ha sido como se dice que debió ser. La redistribución de la riqueza pasa por una serie de aristas y esto es lo que ahora tenemos necesariamente que esmerarnos en conseguir.
Asambleísta Suero, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. La comisión no llegó a un consenso sobre 7 artículos de la propuesta original del Ejecutivo. ¿Qué va a pasar con estos artículos? ¿Pueden mencionarlos? ¿Por qué no hay acuerdo? ¿Cuáles son esos artículos? Eso por un lado. Y por otro, se encienden las alarmas respecto a qué va a pasar con la seguridad social, tanto el IES como el ISFA y con el ISPOL. El Ministerio de Finanzas pasaría a supervisar los presupuestos de estas instituciones que en teoría son autónomas. Esas dos inquietudes, asambleísta, por favor. Un placer. Mire, para empezar, es obvio que no existan coincidencias en todo el artículo. 7 artículos sí efectivamente tienen que decidirse en el Pleno en este primer debate. Y si allí, una vez que no hemos logrado consensuar, tendremos necesariamente que en el mecanismo de votación que se debe aprobar para el segundo debate, e inclusive para el segundo debate, es allí en donde debemos estos artículos votarlos de manera independiente. Es decir, ahí se verá cuál es la posición de los legisladores que no necesariamente están acoderados a la forma de pensamiento de los vocales de la comisión o de las dos comisiones. Esta es una situación de libre albedrío. Son temas, efectivamente, que tienen un interés político, pero aquí tenemos que hacer, de alguna manera, una suerte de olvido del tema político para entrar en algo que es fundamental. No tenemos dinero, no hay de dónde endeudarse, no tenemos condiciones adecuadas, no hay petróleo, y si volvemos a utilizar la tubería, una vez que se arregle, igualmente el precio del barril de crudo va a estar muy bajo. ¿Qué quiero decir con esto? Necesariamente tendremos la obligación de votar artículo por artículo en lo que no hay consenso, y ahí sí no le puedo vaticinar cuál vaya a ser el escenario final o la especificidad respecto de esta votación. El segundo tema, ese es mucho más complejo y creo que está generando una serie de visiones o de entendimientos que no son reales. A ver, el hecho, yo le voy a poner un ejemplo. ¿Qué es un gobierno autónomo descentralizado? Es un nivel de gobierno que es considerado del segmento público. Allí no le puede meter la mano el Ejecutivo, ni nadie. Aquí sí es que el tema es por la denominación, porque también la Constitución sí dice que cuando una institución genera política pública a través de sus resoluciones, y eso sí lo hace el IES, sí lo hace el SPOL, sí lo hace el ISFA, necesariamente con sus agremiados, por supuesto, necesariamente debe entrar en el espectro público, pero de ninguna manera, ahí viene la gran duda, de ninguna manera esto puede decir que le abre la posibilidad al gobierno, que ha sido un pésimo administrador, para que le meta las manos a los fondos previsionales que son de los policías, de los militares y de los trabajadores. La tragedia del IES es precisamente una falta de legislación que permita que sean los que aportamos, los dueños del IES, los que manejemos con empresas, porque hay muchas empresas de asesoría, empresas que son especializadas, con éxito, para que podamos invertir en áreas que dan rendimientos muy importantes, pero no lo que está pasando, En este momento es el gobierno central el dueño de la plata suya, mía, y eso no es posible, y que hagan lo que en estos últimos días vimos, que si no se levanta el pueblo a través de las redes sociales, seguramente, como ahora estoy investigando otro tema de unas pruebas rápidas del COIP, ya he pedido, estoy haciendo el requerimiento. Esto dejó hecho el señor Loja para hacerse una vez más a los ecuatorianos los tontos. Entonces, vamos a seguir en esto, y si es necesario que la legislación permita que nosotros también alcancemos a esta gente que usa de manera inadecuada, pero que no pueden ser sujetos de control político. Imagínense eso.
Entonces, le piden a la Asamblea cosas que no podemos hacer, porque la Constitución de manera clara nos imposibilita ese rol. ¿Qué hay que hacer? En este caso, Licenia, sencillo, si hay dudas respecto de si es que a través de la cualificación de un ente público puede el Estado hacer acopio con sus uñas largas de los recursos que son de los afiliados. Ahí hay que poner un artículo. Eso es sencillo. Dejémonos de los discursos baladíes. Un artículo que diga, en ningún momento, en esta nueva propuesta, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, el Estado ecuatoriano puede acceder a los recursos cuyas instituciones tienen que mantener la autonomía que la ley en el particular momento o en el particular tiempo le establece. Nada más. Lo otro es pérdida de tiempo. Es discursos que más bien generan en la gente nerviosismo. Y esto me parece que es una forma de tratar en la comisión y a nivel público y general con un interés de carga política. Dejemos de lado esa cosa que tanto daño le hace a los ecuatorianos y hablemos que se debe decir. Usted en la ley puede bloquear cualquier acción del régimen si es que quieren aprovecharse de esos recursos. Nada más. Así que en eso yo creo que es un tema semántico. Y si hay que ponerlo, hay que ponerlo. Para poder generar a partir de allí nueva legislación con más tiempo, con oportunidades distintas y en momentos distintos. Pero ahí yo no creo que esté el problema. Ahora, evidentemente, el tema provocó malestar en el ISPA, en el ISPOL y en los agremiados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y la Asamblea tendrá la responsabilidad de dejar claro lo que usted acaba de señalar, es decir, que no se le meta la mano a la plata de los ecuatorianos. Así de sencillo. Nada más. Correcto. Ahora vamos a otro tema. En cambio, me parece a mí que la Asamblea sí debería conminar al Ejecutivo o al Banco Central para que se pueda utilizar ese fondo que tiene el Banco Central, esas reservas, para poder atender la crisis sanitaria. Si tenemos ahí 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 millones, la lógica es que esa liquidez esté en el sistema financiero para que pueda atender la emergencia. ¿Van a hacer algo al respecto? A ver, yo soy un hombre bastante ponderado y en el ejercicio de mi vida pública, que la empecé a los 27 años de edad, créame que me siento fracasado, porque entré con todos los deseos que entró usted seguro a su actividad como Licenia. Y a veces le conozco a usted hace 27 años. No hemos cambiado. Tampoco hay que abrir la posibilidad de que la dolarización entre en riesgo. Esos recursos que deben garantizar a usted, a mí, que creemos en la banca, que tenemos en la banca privada, por supuesto, no pueden ser tampoco materia de un manejo con mucha libertad o libertinaje, porque entonces ponemos en riesgo uno de los patrimonios que tiene intangible, que tiene el ecuatoriano. El 90% de los ecuatorianos creen en la dolarización. Y debemos ser sinceros, que si no hubiésemos estado dolarizados, nuestro futuro era el de Venezuela sumado por 10. Así que esta dolarización hay que mantenerla. No podemos en este momento inventarnos una nueva moneda, no es el momento, no hay las condiciones para nada. La debacle social sería tan grave que podría haber hasta guerra civil. Entonces, este es un tema complejo. Yo creo que sí, porcentualmente, ya lo he dicho, garantizando con el oro físico, con reservas petroleras, podríamos hacer un uso adecuado de esos recursos, dada la imperiosa necesidad, pero siempre hay que en la normativa ponerle límites tanto de inicio como de final. Esto quiere decir que de ninguna manera el encaje o las divisas que deben soportar el régimen del sistema pueden usarse de manera discrecional. Lo tradicional, lo que lamentablemente ha pasado a lo largo de estos 20 y tantos años que nos conocemos, es de que todo el mundo ha sido cínico y sinvergüenza. Nos han metido el dedo en la boca y lo más triste es que los ecuatorianos somos muy cómodos. Votamos por una constitución, por ponerle un ejemplo, que le garantiza, y no hablo xenofóbicamente, al extranjero los mismos derechos y las mismas obligaciones suyas. Viene un venezolano, y lo hablo
con una preparación académica mucho mejor, y obviamente el empresario busca, o el mismo Estado contratado de esta manera. O vienen 300.000 niños que vienen humanísticamente, tenemos que atenderlos. 300.000 niños de desplazados. ¿Sabe cuánto le cuesta al Estado ecuatoriano cada niño en el sector público prepararlo? $700. Multiplique por 300.000. Multiplique 500.000 o 700.000 extranjeros. Obviamente ellos no vienen con recursos para invertir. Vienen huyendo. Vienen con condiciones bien complejas. ¿Por qué? Antes de hacer esto no apoderamos una legislación de movilidad pública distinta. Acuérdense, en la crisis del 98, nuestros ecuatorianos iban a Europa y ¿qué les obligaban? A que lleven la bolsa económica, ¿se acuerdan? A ver, enseñe. Tiene 5.000 euros, ahí puede entrar. Porque con 5.000 euros usted puede darse de comer, puede atender sus necesidades básicas. En cambio acá no. Acá, desde el primer día, inclusive estamos obligados por algunos convenios internacionales a asistirles con los recursos. Y eso está bien. Pero está bien cuando a usted le sobra. Pero si le falta para los suyos, no puede ser generoso. Todas estas cosas han conspirado contra la institucionalidad, contra el sistema, y le escucho muy a menudo a los ciudadanos con los que me encuentro, asambleístas, vea, ¿cómo puede ser posible que nos quiten el trabajo, que estén en la calle, que hagan esto, que yo vaya al hospital o al centro de salud y primero tiene derecho el que yo? No se dan cuenta que la misma legislación dice, en los artículos 35 de la Constitución, de que cuando se trata de un desplazado y que tiene este régimen excepcional, primero usted tiene que cederle la silla a él porque eso está en la Constitución. Y la Constitución es primero que nada. Y si ese profesional médico hizo algo distinto, puede ser demandado por delito de odio y puede ir a parar en la cárcel. Asambleísta Suero, ¿qué garantía nos dan ustedes como legisladores de que no se van a aprobar temas, cuestiones que ya se trataron antes, que ya fueron negadas por la Asamblea y que si no se aprovechen de esta situación sanitaria para meternos de estos temas que ya fueron negados, pero que son exigencia del Fondo Monetario Internacional, que pese a todo lo que han hecho hasta ahora no termina de dar los desembolsos? ¿Ustedes nos garantizan que no se van a aprobar temas en esta ley que ya fueron negados por ustedes mismos en una ocasión anterior? Licenia, la pregunta es muy inteligente como usted. Obviamente viene de usted. Mire, la norma constitucional y la ley orgánica de la función legislativa dice efectivamente que aquellos temas que fueron negados no pueden ser incluidos. Pero si hay variaciones en el texto, esa es la trampa. Cuidado, pero no es cuestión nuestra. Tampoco nosotros podemos, a nuestro albedrío y decisión, decir, bueno, aquí no dice 20%, ahora dice 15%. Es otra ley. Esas son las trampas. Como esta facultad discrecional que tiene el Ejecutivo de colegislador de jugar con el veto parcial. Dígame usted, yo le puedo garantizar a usted que con el veto parcial, el Ejecutivo, nosotros podamos amalgamar esfuerzos en la Asamblea para poder insistir en un texto que ya fue aprobado por la Comisión o por la Asamblea. No, yo no le puedo garantizar lamentablemente esto, porque cuando yo era diputado, el rol de la Asamblea era mucho más efectivo y en efecto sí era la primera función. Hoy no le puedo garantizar aquello porque hay exageraciones en este régimen concentrador de poder, en esta constitución hiperpresidencialista. Y a veces me he puesto en foros a decir, señores, no hagamos ya más esfuerzos inútiles para que no insulten a la Asamblea o a sus asambleístas. Cerremos la Asamblea y dejemos directamente que se elija un presidente que a la suma es un rey. Y punto. Porque si no vamos cambiando las cosas. Licenia, dígame usted, ¿en dónde va a lograr 91 votos o mayoría calificada para censurar a un ministro?
Si luego de censurarlo ese ministro le pasa a otro ministerio, no pasa nada. Antes no podía regresar en 2 años. ¿Usted se acuerda? Y además se derivaban acciones penales, porque si alguien es encontrado culpable, porque a ver, ahí dice claramente, ¿por qué se puede incoar un juicio político? Por incumplimiento de funciones. ¿Y qué trae el incumplimiento de funciones? Puede traer muerte, puede traer muchas acciones. Por eso hay delitos de acción y de omisión, y casi siempre terminaban allá. Tenían terror los ministros, que son designados. A ver, honesto. Nosotros somos elegidos por voto. Y se ha desinstitucionalizado tanto que el elegido vale menos que el designado. Y pueden hacer lo que les da la gana. Entonces, aquí el problema es que las fuerzas políticas debemos aprender esta lección para generar una legislación acorde a lo que la gente piense, y la gente, cuando vote, debe hacer un análisis de lo que estamos hablando. Pídanos hacer exposiciones respecto a lo que contiene la Constitución, la normativa secundaria que está vigente y que no la podemos cambiar. Y tengan la certeza que podemos ponernos de acuerdo. Muchísimas gracias, asambleísta Suero, por la información. A ustedes. Somos generadores de información. Punto Noticias.